Decime, repásame. Gabriela Azar, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está José Luis? Buen día para todos. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta conversación, estos minutos con Ah, a nosotros. ustedes por llamarme. Nosotros le cuento en un medio que dirijo, noticiasprotagonistas.com, este domingo en nuestra actualización subimos un artículo que justamente tiene que ver con el tema de la educación, por lo que venimos observando aquí, lo que venimos observando en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, bajo el título Zoom Todopoderoso, y planteando las asimetrías que nos han llegado y muchas que hemos buscado de lo que está pasando con el tema educativo en este escenario. Ustedes están trabajando activamente en esto. Probablemente pueda decirse que será un año de quiebre en los criterios educacionales de la República Argentina, con muchos chicos que están quedando literalmente afuera del sistema, ¿no? Sí, bueno, estamos viviendo en la Argentina una situación enfrentando un cambio sin precedentes y esto evidentemente ha hecho que sea la primera vez que se cierran los edificios escolares con motivo de una pandemia que es mundial y que no nos afecta solamente a nosotros, sino que lo hemos compartido con más de 200 países en distintos lugares del mundo. Y esto básicamente trae aparejada una lección aprendida que es parte de alguna manera del informe que hemos trabajado en Argentinos por la Educación y que tiene que ver con que hay una premisa central que hoy la estamos empezando a interpretar de otra manera quienes estamos en educación, y que es que el mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad de entender que no estamos en la estructura controlada de una escuela. Ustedes piensen que cierran las escuelas, cierran las universidades y entonces toda esa estructura que se hacía pasa al ámbito de la casa, en donde no hay una estructura organizativa, en donde no hay un adulto a veces responsable que actúe como un interlocutor ante el proceso del aprendizaje con los chicos, y en donde además esto de la plena digitalidad, porque es la primera vez que incursionamos en educación en la Argentina en un tema como este. Antes trabajamos más en un formato de presencialidad y también del uso de recursos tecnológicos. Pone mucho más en evidencia, José Luis, las distancias que ya en la presencialidad existían, vinculado a la brecha digital que hay entre los que tienen acceso a la tecnología y a la conectividad y las que no lo tienen. Entonces, este estudio lo que muestra en un universo de 262 escuelas primarias, fundamentalmente estatales, es que el 90% de esas escuelas ha logrado mantener, y cuando decimos escuelas estamos hablando de los docentes fundamentalmente, de los directivos de esas escuelas, un vínculo semanal con las familias. Lo cual, si bien es bajo en términos de la incursión de los chicos al aprendizaje, por ser la primera vez, por tener un país tan diverso y con tanta brecha en el acceso al conocimiento, podríamos decir que hay que mirar el vaso medio lleno. Claro, ahora está bien, miremos el vaso medio lleno. Yo te puedo hablar de lo que recibo de la audiencia, de vecinos de Mar del Plata, de docentes de este distrito y también de circunstancias propias. Yo Sí, tengo 4 de mis nietos que sus padres eligieron, van a escuela privada. sí, Los chicos están realmente, los chicos y los padres están sobrepasados de actividad escolar. sí, me imagino. Y por otro lado, te diría 10 12 cuadras de la casa de uno de ellos hay una escuela pública donde la mayor parte del tiempo el servicio de Wi-Fi no anda, donde los docentes tienen que poner su propia conectividad, donde los chicos en muchos casos no tienen las condiciones necesarias en su casa para tener ni la conectividad ni la computadora debida. Ahora, como un parche, el gobierno ha planteado que va a lanzar una línea de crédito subsidiada para que los docentes puedan comprarse notebook actualizadas. Yo entiendo que esto es una pandemia, que nadie esperaba esto, pero la verdad es que además está el otro tema. A mí me lo han dicho muchos docentes. Yo necesito mirarle la cara al pibe. Yo necesito A tener la ver, devolución del yo, pibe. yo eso lo entiendo y lo vivo además como docente también, ¿no? Porque esto me pasa, por supuesto, en otro ámbito que es la universidad. Esto que usted dice es absolutamente real y ocurre. Lo que pasa que yo vuelvo a un punto que es inicial. Todas las situaciones que nosotros estamos mapeando y que están ocurriendo y se hacen visibles, porque hoy cuando yo doy una clase a través de una plataforma Zoom,
ingresa con permiso, por supuesto cualquiera puede verme, desde un directivo hasta un colega docente, hasta un padre de familia, ¿está bien? Y esto mismo es lo que le pasa a la gente, digamos, dentro del ámbito de lo que es su casa. Cuando esta decisión la toma el gobierno, el día, creo que fue el 16 de marzo, ninguno de los que estábamos en educación, ni las instituciones educativas, estábamos preparados para poder asumir el reto que implica trabajar en la virtualidad. Primero porque más allá de que muchos no tienen el recurso y no tienen conectividad, que esto es algo que ya existía, José Luis, mucho antes de que entremos en pandemia, lo que pasa es que uno lo subsanaba con la presencialidad. Y entonces teníamos espacios en donde, claro, al ir a la escuela esto no era tan notorio, pero los chicos también tenían en ese momento, sobre todo quienes viven en zonas muy vulnerables, este derecho vulnerado de no tener acceso a la misma calidad de conocimiento que tienen todos cuando vos podés trabajar con un recurso sincrónico y buscar información de cualquier lugar del planeta. Entonces, esto evidentemente nos abre un montón de desafíos nuevos. Unos que tienen que ver con la política pública educativa y decisiones del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, de ver de qué manera generan condiciones para que todos los que no puedan, y para que todos los docentes puedan al menos tener un contacto semanal con algún recurso sincrónico y con sus estudiantes. Segundo, decisiones de política a nivel más provincial. Y tercero, también la inversión que esto demanda, porque ustedes piensen que para que todo el mundo esté interconectado, de hecho a mí me ha pasado que en casa tuve la posibilidad de hacerlo. Yo no contaba con tantos recursos para que cada uno de mis hijos tenga su máquina y esté conectado con la escuela, mi esposo pueda trabajar digitalmente y yo también. Con lo cual, hoy es una problemática que nos cabe a todos. Por supuesto que algunos son aquellos que necesitan mayor nivel de asistencialismo y de presencia del Estado, que no se va a remediar automáticamente, que no se va a hacer de un día para el otro. Y volviendo a este tema que usted me decía de la presencialidad, hay un protocolo que hace unos 20 días firmaron todos los ministros de Educación de la Argentina en el Consejo Federal de Educación, y creo que es la primera vez que han tenido acuerdo pleno inclusive con instituciones de gestión privada que tienen autonomía, escuelas no subvencionadas, por ejemplo, como para tomar decisiones de política educativa respecto de cómo implementan su proyecto, pero es un protocolo que tiene en función al tema sanitario medidas tan imposibles a veces de aplicar en el mediano plazo, que esta es la razón por la cual se sigue todavía en un formato a distancia. Lo cual también para nosotros como docentes doblega el esfuerzo, y cuanto más chicos son los chicos, que esto un poco el informe lo describe, más demanda tienen de un papá o de un adulto responsable. Claro. Yo no me imagino un nene de 5 años sentado solo encendiendo la computadora, conectándose con su docente. Algo que sí hay que reconocer también, que se ha hecho bien desde el punto de vista provincial e inclusive nacional, es que se hizo un esfuerzo por armar una serie de cuadernillos con montones de actividades digitales que están inclusive a disposición de cualquier ciudadano porque están puestos en la web del Ministerio de Educación, y que de alguna manera vienen como a complementar esta compañía que se requiere en tiempos de pandemia para aquellos chicos que no llegan. Pero también es cierto, y acá voy a citar a un informe que hicimos en febrero, yo soy directora del Departamento de Educación de la UCA, un informe que hicimos del Observatorio de la Deuda Social que se llamó la educación de los argentinos en clave de recursos y estructura de oportunidades, y ahí está absolutamente mapeado, investigado, explicitado, que es prácticamente imposible que un chico pueda educarse si no tiene garantizados los recursos mínimos de equidad, que es alimentación, vestimenta, pero también, además de salud, materiales escolares, lo que le permite además construir su propia identidad. Entonces la infraestructura deficitaria de los hogares incide directamente en el aprendizaje débil de los niños. Pero reitero, esto no es un tema que se genere en función a la pandemia. Esto es algo que desde la década del 90 se viene reclamando a nivel político, a nivel política pública, esto de empezar a pensar en otros formatos de enseñanza, porque en rigor de verdad esta pandemia pone en evidencia que además el sistema presencial está agotado, porque enseñar en la virtualidad, planificar en la virtualidad, cuando yo tengo que hacer una evaluación en la virtualidad requiere mucha capacitación. Sí, sin duda. Para lo cual no todos los docentes están preparados. Y hay un montón de nuevas decisiones que hay que tomar para poder seguir trabajando en este tiempo en pandemia. Hay nuevas maneras de
definir contenidos, hay nuevas maneras de enseñar. Por ejemplo, cuando yo enseño, una de las pautas que tomamos es que una buena clase digital no puede ocupar más del 60% del tiempo que te ocupa una clase presencial, porque del otro lado se aburren, si no. Sí, entonces uno tiene que ir generando todo el tiempo dinámicas de trabajo nuevas, ¿no? Claro, sin duda. Gracias por, por ayudarnos a transmitir esto que creo que es, junto obviamente con la salud, obviamente no se puede obviar la economía, un desafío de carácter central, porque educar es la construcción del presente con visión de futuro. Muchísimas gracias. Buenas No, jornadas. a ustedes, al contrario, buen día. Bueno, seguimos en un instante, estamos en la 99.9, es la hora 8:44.